Bueno, gracias Marto, gracias Gaby, gracias por esta oportunidad, como siempre. Es un honor enorme y que haya tanta gente, tanta convocatoria. No voy a negar que a mí por lo menos estoy así como No, muy... tranquilo, tranquilo. Sí, vos tenés una calma que me hace bien a mí. Yo porque ya estoy más grande, ya como que... Sí, son más grandes, ¿no? Soy Son más más grande. grandes, un poquito más grandes. Bueno, me presento así sucintamente. Eh, Juan Pedro Fullana, soy docente y fotógrafo. Soy egresado de Ciencias de la Comunicación. A lo largo de mi vida me he dedicado a la docencia de cine y también de fotografía. Ejerzo la profesión como fotógrafo también desde hace mucho tiempo. Y hoy por hoy ya creo que no dejó de ser un hobby y dejó de ser una profesión. Directamente voy a sacar para mis alumnos, para mostrarle cosas a mis alumnos, ejemplos. Eh, y estoy en Da Vinci coordinando los cursos de fotografía desde hace 2 años, lo cual también eternamente agradecido, Gaby, Martín, por la oportunidad. Los cursos pueden ser online y presencial, hablaremos al final de eso, pero bueno, no deja de ser una experiencia más y súper interesante. Y bueno, me encanta trabajar con Diego, lo conocí hace un año, dimos una masterclass, Sí. le doy la palabra para que se presente porque es un capo y yo voy a decir que es un capo, nada más. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Juanpe. Siempre es un placer compartir máster con vos. Soy ilustrador, soy docente también en Da Vinci y en UADE y soy también director de fotografía. Empecé hará también 20 y pico de años desde la parte plástica. Trabajé en editoriales y sigo trabajando hoy día con editoriales y en paralelo también con material fotográfico. Así que eh, mi pasión por contar con imágenes viene hace mucho. La idea de hacer la máster hoy con el tema paisajes tiene un poco que ver con eso, para contarles cierto recorrido que tiene que ver con el tema y de alguna forma poder abrirle más el espectro a cada uno si son interesados en el asunto, para que tengan más herramientas y puedan disfrutar de la cuestión paisajística, que la verdad que es muy abierta, es muy compleja y tiene un montón de aristas que son súper interesantes. Así que de vuelta, gracias a Gaby, gracias a Martín por la oportunidad. Gracias a la escuela también por dejarme participar en la máster, por coordinar el curso de ilustración de autor, que también fue creado el año pasado. Y bueno, va dando resultados muy interesantes. La verdad que hay trabajos que son muy, muy, muy lindos y muy ricos en contenido narrativo. Bien, ¿por qué le pusimos así? ¿Por qué aparece la palabra narrativa en el paisaje? Porque Eh, es, esa es una punta sí, para para abordar. empezar. Eh, en principio, desde la fotografía podríamos responder que el paisaje y la fotografía históricamente estuvieron vinculados. La fotografía nace y la fotografía de paisaje es uno de los primeros géneros. Eh, no deja de ser un universo en expansión, la fotografía de No, paisaje, a medida que aparecieron cámaras, filtros, lentes, focales, trípodes, fueron apareciendo también nuevas técnicas y la fotografía de paisaje fue dividiéndose en subgéneros y ramas y bifurcaciones, casi que ya no tiene ni sentido clasificarla, pero está bueno que todos los que están aquí presentes, por fuera de la fotografía, sepan que con Diego vamos a estar abordando, por un lado, el paisaje en su entorno natural, el paisaje de la naturaleza, para sí. sintetizarlo, y otra gran variante, eh, muy amplia de hecho, que es el paisaje urbano, ¿ok? El paisaje de la ciudad, concebir a la ciudad como un paisaje. Y con esto cierro, y ya después empezamos a compartir, porque tanto Diego como yo hemos traído Hay un montón. artistas, Sí. capos y capas de la Ay, le historia. pasaron esto. Bien. Silvana, porfa, cerrá tu micrófono y en general, Ahí chicos, se... porfis. Ahí va, ahí va. Eh, Respondiendo un poco a la pregunta por la narrativa, con Diego acordamos que, digamos, en el caso de la fotografía, voy a decir yo, pero bueno, en el caso de la Sí. ilustración se puede trazar esta analogía. En realidad siempre hay un sujeto que mira ese paisaje. Y en tanto y en cuanto hay un sujeto que pone la mirada en ese paisaje,
ya no podemos hablar del paisaje en sí, sino de un paisaje mirado, de un paisaje concebido, de un paisaje recortado, de un Sí, paisaje amplificado, de un paisaje que hay cosas que no nos cierran y las quitamos del encuadre, un paisaje interpretado por el revelado, por la técnica de ilustración, por lo que sea. Pero mientras tanto, en tanto y en cuanto haya sujeto que concibe esa realidad, eh, todo arte, podemos decir, no deja de ser un camino, una representación, o sea, una representación de la realidad, una representación del paisaje natural, una representación del paisaje urbano. claro. Entonces, en algún punto, la máster de hoy tiene que ver con la mirada de diferentes artistas que a lo largo de la historia han puesto su impronta por sobre o por delante o atravesando, tal vez sea la palabra, esos paisajes. Sí, exactamente. Desde la parte pictórica, desde la parte de ilustración, es muy similar a lo que dice Juanpe, y hablo un poco de mi experiencia. Hace 20 y pico de años que empecé a estudiar y a laburar con todo esto, y haciendo un resumen muy grande de tantos años, en principio a mí lo que me pasaba con el paisaje era que lo veía muy igual, ponele. Me faltaba como el ojo un poco más entrenado, entonces no entendía bien por qué era atractivo por un lado, pero lo veía como un poco estático. Hasta que empecé a estudiar, empecé a interiorizarme un poco más, iba a museos y veía un montón de paisajes que está desde antes del Renacimiento, la gente pinta paisajes. Y estudiando, investigando y practicando un poco más, me di cuenta que el paisaje lo que tiene es, primero que es un elemento que está vivo, porque cambia todo el tiempo. Aunque sea un campo, cambia a la mañana por la iluminación, cambia en las estaciones del año, cambia si hay lluvia después de la lluvia, cambia si hay niebla, cambia si es verano, si es invierno, primavera, otoño, cambia el color, cambia la temperatura, cambia todo. Entonces, desde la parte plástica, por un lado, lo empecé a abordar técnicamente, usando el color, la forma, la composición, las paletas, practicando técnicamente, aprovechando el hecho de que también el paisaje no se mueve, más allá de cuestiones que tienen que ver con el viento y elementos puntuales, está siempre ahí. Y después con el tiempo, cuando empecé a trabajar con narrativa, me di cuenta que ese paisaje también cuenta, tiene una carga dramática, si se quiere decir, muy fuerte. Entonces, una tormenta se puede hacer mucho más dramática manejando los elementos. Algo que también aprendí es que como uno, desde la parte de ilustración, está construyéndolo, el trabajo más complejo es ver ese recorte, tal como dice Juanpe, como si fuera con la cámara del ojo, y después con las herramientas naturales y las herramientas pictóricas, poder pasarlo y transformarlo en un papel, poder darle forma, poder darle una impronta dramática, romántica, melancólica, onírica, lo que uno quiera hacer, trabajando esos elementos plásticos para poder aprovechar lo que dice el paisaje y sumarle esta mirada personal. Entonces, la selección que hice de materiales y de obras gráficas tiene que ver con eso, con un montón de recorrido en donde el paisaje empieza siendo lo más realista posible y de poco se va transformando en algo mucho más conceptual y abstracto. Ese último punto que marca Diego, también lo trazamos como eje para hablar de esta máster. Sí. No, tal vez, no sé si la palabra es de simple a complejo, pero tal vez sí podríamos hablar de un recorrido que va desde lo clásico, Sí, desde lo más ciertas literal, ponele. miradas más literales o textuales del paisaje, Sí. a ese autor que lo está interpretando cada vez más, por así Claro. decirlo, imponiendo su impronta y Sí. sus recursos y sus técnicas cada vez más. Entonces la técnica Bueno, empieza como a deformarse, empieza a jugar para otra cosa. absolutamente. En el campo de la fotografía no arrancábamos nunca los tipos, ¿no? Se ponían a No, charlar dale, sí, como un ponele. café. Sí. En el campo de la fotografía simplemente agregó esto. También está la experiencia de atravesar ese paisaje. O sea, Claro. yo soy un fotógrafo puntualmente o casualidad que hace paisaje. Justo. Justo. No voy a hablar de mi experiencia, para eso va a estar Dieguito hoy. Ya di una máster a principio de año contando experiencias. Pero quisiera sumar este elemento. Hoy Diego hablaba del clima, de los cambios, de las diferentes estaciones, y atravesar el paisaje, me gusta ese concepto, tiene muchísimo que ver con poner el cuerpo, en el caso de la Claro, fotografía. hay que ir. Hay que ir, hay que hacer Claro. un trekking de 7 Sí. horas, subir montañas,
Algo que tal vez si nos da el tiempo podríamos discutir hacia el final de la máster con la inteligencia artificial, que viene haciendo paisajes por nosotros desde la computadora de nuestro hogar. Sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Dale. Invito a todos y todas los que están presentes a que mientras vamos viendo estos artistas, se pregunten cuál es la impronta personal, cuál es el sello que estos autores, estos fotógrafos en este caso, le otorgan al paisaje, ¿ok? ¿Cuál es la participación que tiene el fotógrafo en este paisaje? Porque lo cierto es que siempre que los paisajistas, los que hacemos paisajes, lidiamos, y esto me gusta reiterárselo mucho a mis alumnos, con la pregunta o con el cuestionamiento incluso, pero con ese paisaje yo también. Como que si hubiese alguna belleza propia del paisaje que ignora quién lo está mirando, por así decirlo. Así que bueno, háganse esta pregunta. Yo creo que hay, por supuesto, una parte de verdad en esa pregunta. El paisaje no es lo mismo mirar A que B, pero bueno, ¿cómo se mira? ¿De qué manera se interpreta? Sí, sí. Por eso también tiene que ver un poco esta ligazón con esta cosa de empezar a ver, porque vas recortando. O sea, no es lo mismo ver un paisaje donde tenés todo servido, entre comillas, a empezar a hacer mini recortes y buscarle la belleza a esos puntos. Absolutamente. Bueno, a Martín y Antón y a Gaby dejo constancia que estamos 19:30 comenzando a presentar fotos, porque después por ahí nos apuran. Sí, 19:30. Tenemos una hora. Sí. Dale. Vamos bien. Bueno, en este recorrido que va de lo clásico o de miradas más literales, como decía Diego, el primer fotógrafo que les quiero presentar, que admiro profundamente, es el sueco Philip Slot. Los paisajes de Slot, me voy a detener un segundito en esta imagen, tienen como esa característica que podríamos sintetizar en nuestro imaginario del paisaje, en lo que usualmente por convención entendemos por paisaje. Sí. Es el paisaje de la postal, es el paisaje del almanaque. Sí. Es un paisaje donde predomina la luz del día, donde hay muchísima profundidad de campo. No me quiero poner técnico precisamente en la clase de hoy, pero fíjense, en fotografía la profundidad de campo tiene que ver con la zona de enfoque. Hay foco desde la casita hasta la última montaña prácticamente, se ve todo, tiene múltiples capas, incorpora la presencia del humano, pero con esta idea de qué lindo sería vivir ahí. En algún punto no deja de ser un paisaje con cierta tendencia turística, un paisaje que dice, que nos genera ese wow, increíble, pero ese increíble tiene que ver con cómo me gustaría estar ahí, cómo me gustaría vivir ahí, mirá esa casita. Digo, de hecho, Slot incorpora siempre la casa, esto no es casual. Él está buscando ese hábitat, esa presencia del humano, que está ahí. Es un paisaje con fotografía angular, con lentes angulares, es decir, que genera muchas capas de lectura, un amplio grado de visión, ¿ok? Es un paisaje que siempre está tenido o por la luz cálida del día o por cierta luz azul, pero también con sus tonos dorados, un paisaje que podríamos ver en una postal. Hay una frase de Slot que a mí me representa bastante, la tengo por acá. Él dice en una entrevista, pasar horas en la naturaleza te hace mejor fotógrafo. Y yo creo mucho en esta idea de que los grandes fotógrafos de paisaje tienen que vivir la naturaleza. No se puede hacer fotografía de paisaje a estos niveles, ¿no? Yendo ahí de paso, pasando el fin de semana. Slot se queda a vivir un mes en este lugar, lo recorre de día, lo recorre de noche, busca perspectivas, ve cómo es en diferentes estaciones del año y después toma la cámara y aborda la naturaleza en sí misma. Es un fotógrafo sueco, entonces los nórdicos tienen una trayectoria bestial en la historia del paisaje natural.
tienen unos paisajes increíbles. Él puntualmente trabaja en Islandia, en el norte de Suecia, en el norte de Noruega, en las Islas Lofoten. Pero fíjense, ¿no? Muchísima profundidad de campo, todo en foco, la incorporación de la casa, jugando muy bien con la composición, a veces con las líneas guías, pero es este paisaje que podríamos ver, sintetizo, en un almanaque. El caso de Christian Højbjerg, también nórdico, él es noruego, no sé si complejiza un poco más la obra de Slot, simplemente prefiero decir por ahora que es distinta. Fíjense que en principio toma otra distancia respecto de la presencia del humano, ¿no? Busca una perspectiva más alejada, sí. No está la casa en primer plano, no elige la hora mágica, no elige la luz del día, elige la hora azul, elige cuando está por caer la noche, ¿ok? Y además incorpora algo que es toda una corriente paisajística, que es la niebla. Ya lo vamos a ver en otros fotógrafos, lo vamos a ver bastante en paisaje urbano, pero fíjense que trabaja a otra temperatura de color, generando algo más de corte emocional vía color. Hay una carga dramática por la presencia del negro, por la ausencia de luces. Hay una viñeta que empieza a aparecer en el paisaje, marcándole como un determinado contorno. Como es nórdico, tiene esta suerte, el azar de la aurora boreal. Ya estaremos ahí, Dieguito. Vos dibujando una y yo... Sí, no tengo ningún problema. Sí. Cuando volvamos a nacer, dale. Nos encontramos ahí acá en las Islas Lofoten. Hay una idea de Højbjerg que también la tomo como fotógrafo y la tomo para esta máster para compartir con ustedes, que dice... yo no revelo el paisaje, yo revelo lo que viví. Y está hablando del revelado, está hablando de la edición, ¿no? Esta idea de que la edición es una interpretación que nos acerca más a eso que experimentamos, pero que la fotografía no alcanza para demostrar. La mera foto no es tan contundente como esa emoción que yo sentí en ese momento. Entonces el revelado él lo piensa como algo que me acerca a algo más de corte emocional que yo viví en ese momento, ¿no? Y vamos sumando algunos conceptos, ya hablamos de profundidad de campo, de temperatura, y acá sumo, tengo acá, no sé si se me ve mi cara o no, pero lo voy a mostrar. Suma la incorporación de teleobjetivos. Esta foto, que si bien parece de una gran montaña, no está sacada con un lente angular, un lente amplio, de un gran grado de visión. Es una foto que está sacada con un teleobjetivo. Y usualmente se nos dice a los fotógrafos, y cuando uno aprende fotografía, que el teleobjetivo no es para paisaje, que se usan los lentes angulares para paisaje. Sin embargo, él lo incorpora de una manera muy inteligente. Cuando el paisaje le queda lejos, lo trae. Cuando la montaña es muy hermosa, pero se ve chiquitita por la distancia, la acerca. ¿Qué pasa? Los teleobjetivos generan poca profundidad. No sabemos cuánta distancia hay entre esta piedra y esta montaña. La imagen se aplasta, se pega. Y esta forma de pensar el paisaje también es súper interesante y él la experimenta muchísimo, ¿no? A duras penas entendemos la distancia que hay entre estos árboles. Esto es en el norte de Finlandia, en un bosque que se llama Svalbard, muy conocido. Continúo con Max Rieb. Es un fotógrafo holandés al quien le debo haber querido conocer el Chaltén. Es increíble que yo le deba a un fotógrafo holandés conocer nuestra Patagonia, pero desde que conocí su obra y empecé a seguirlo y a interesarme por lo que hacía, empecé a conocer este lugar. Quiero decirles a todos los que están presentes que tal vez el Chaltén sea el lugar más mágico para hacer paisaje, para hacer trekking que tenemos en nuestra querida Argentina, así que no se pierdan la oportunidad de ir a hacer fotos o simplemente a caminar. Al igual que Højbjerg, va en este plano de la hora azul, ¿no? De la niebla, el espesor, la presencia del negro, pero acá hay algo mucho más complejo técnicamente. ¿Cómo es posible que haya iluminado tan bien este árbol teniendo tanta presencia de negro aquí? ¿Cómo es posible que esto esté tan bien iluminado y esto también, siendo que acá hay luz y acá hay sombra? Bueno, Max Rieb tal vez sea
uno de los fotógrafos que mejor emplea una técnica que aprendemos en paisaje, que la enseñamos en el curso, que se llama bracketing, que es hacer múltiples exposiciones. Entonces, colocás el trípode y te focalizás en exponer bien esto. Después, haces otra toma con otros valores para que estas zonas medias también queden bien expuestas. Y después, con el trípode en el mismo lugar, haces una tercera toma para que esto, que está bien en la oscuridad, también quede bien expuesto. Entonces crea unos paisajes que ni siquiera el ojo humano los vería así. Ni hablar que en su tratamiento de la imagen hace un texturizado y un trabajo de la claridad del paisaje muy, muy interesante, muy interesante. Es un fotógrafo también cuestionado porque cuando él empezó a hacerse famoso, inmediatamente se dijo, no, esto es irreal, ¿no? También hay algo, la fotografía también lucha contra ese tipo de convenciones, como esto dejó de ser fotografía, esto es Photoshop, ¿no? Como hay una tensión ahí que la historia resolverá, seguramente a favor de los fotógrafos, porque como que deja de ser fotos y ya hago algo más que no sea disparar. Y bueno, lo cierto es que él está ahí, está atravesando el paisaje, lo está viviendo y está empleando una técnica fotográfica. Pero bueno, fíjense acá cómo enmarca, por ejemplo, cómo enmarca el Cerro Torre, nuestro querido Cerro Torre. Este es un punto de vista que es fantástico, se llama Loma de Pliegue Tumbado. También trabaja con los lentes teleobjetivos. Esta foto es un caso. Miren la cantidad de niebla, cómo incorpora la oscuridad, el espesor. Pero una de las cosas que hace, y a mí también me marcó muchísimo, y actualmente la estoy practicando bastante, son las fotografías panorámicas. Esto hoy con un celu se podría hacer, pero en el caso de las cámaras no se hace como se hace con el celu. Es toda una técnica que tiene su enorme complejidad, hay que practicarla muchísimo, y él es un maestro. Y les voy a contar por qué es un maestro. No solo porque hace panorámicas, sino porque Max Reeve es un fotógrafo que trabaja en solitario y se suele incluir él en las fotos. Entonces está haciendo todo esto con disparador remoto. Es realmente increíble cómo aborda esta técnica. En el siguiente caso, yo sé que acá van a flipar, es tapa de la masterclass, está en la tapa en la tapa no, ¿cómo se dice? Es la imagen de la masterclass. En la portada. En la portada de la masterclass, la canadiense, primera mujer de varias que vamos a conocer hoy, Catherine Simard. Catherine o Cat Simard. ¿Qué decir? Yo no sé si se va volviendo complejo o no, pero estar ahí a la noche ya de por sí hace que esta foto tenga un grado de complejidad física. Catherine Simard ha caminado los lugares más insólitos del planeta, pero haciendo fotografía nocturna. Hoy hablábamos de la cantidad de variantes que tiene, y ella se suele incluir acá a través del framing frame, enmarcándose en este témpano increíble. Pero está haciendo esto con 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, a la noche, sola. Juanpi, acá pregunta Mariana, ¿sabés dónde es esa imagen? Sí, esto es en Islandia. Esto es en Islandia, esto es en Islandia, la famosa playa Diamante. Acá el mar trae bloques de cristal a las orillas, es increíble. Ya vamos a ir con Diego, estamos sacando el pasaje. Pero técnicamente hacer lo que vemos en este momento es realmente muy difícil. Ella no se está viendo ni su propia mano en este momento. Y sin embargo, camina en solitario hasta esta punta de la roca y se encuadra, no casualmente se encuadra en la intersección de tercios, algo que es muy importante en la fotografía. Miren esto, yo voy a trazar con mi mouse una línea así, imaginaria, ahora voy a trazar otra acá. Ahora tengo 3 tercios verticales. Después voy a hacer esto así y esto así. Ahora tengo 3 tercios horizontales. ¿Dónde está la fotógrafa? En la intersección de tercios.
Esto habla de una complejidad en la composición, de una maestría en la composición, pero además de una complejidad técnica absoluta, porque hacerlo de noche, en una exposición larga, le cuento a quienes están en la máster y por ahí no conocen de fotografía, que esto es una larga exposición. ¿Cómo nos damos cuenta? Aparecen las estrellas, el agua queda como con un efecto seda. Esta es una foto de 20 o 30 segundos, donde ella se tuvo que quedar quieta mientras la hacía. Estos son los Andes peruanos, que también gracias a ella he tenido la oportunidad de transitar y conocer el verano pasado. En la máster anterior hablé un poco de algunos trekkings a 5.000 metros de altura, 4.900 metros de altura. Bueno, bienvenida la astrofotografía a esta masterclass, una de las tantísimas variantes, personalmente adorada por mí, que tiene la fotografía de paisaje natural. Esto no se puede hacer en el paisaje urbano, requiere total oscuridad, además de algunos conocimientos técnicos y algunas variantes como tener un trípode, bueno, una buena cámara con un buen sensor. No capto lo que mis ojos ven, sino lo que mi mente imagina, dijo en una entrevista hace poco en su canal de YouTube. No capto lo que mis ojos ven. Claro, ella no está viendo esto. Ella no está viendo lo que estamos viendo, sino lo que mi mente imagina. Sabe que detrás de sus ojos está esto, sabe que está la Vía Láctea, sabe que está ahí. Bueno, un aplauso para esta fotógrafa, porque realmente es un trabajo sublime el que hace. Podríamos estar hablando horas de ella. Fíjense cómo maneja la temperatura también. Todas sus fotos son azules, ¿ok? Y la engancho con el que viene porque es una especie de Juanpe, ¿te puedo mentor. hacer una preguntita Sí. a que preguntaba Olivia? No de esta, sino de la anterior. Dice, para ese cielo, ¿la foto también llevó varios segundos como la anterior? No, en esta no, espera, en la que te estaba preguntando ¿En ella, esta? esa. Sí. Para que la Vía Láctea quede así, se requieren exposiciones mayores a 20 segundos, con un ISO, me pongo un cachito técnico para responderle a la participante, con un ISO elevado, 3200 y un diafragma súper abierto. Ella trabaja con un lente de 16 milímetros, 2.8, eso le permite abrir mucho el diafragma para que entre luz, y bueno, en una buena cámara full frame, y un gran trabajo de revelado para quitar el ruido de ese ISO tan alto, logra que la Vía Láctea quede así. Juanpi, acá pregunta Lucas, dice, ¿cómo no sale ruidosa con tan elevado valor de ISO? Porque después el ruido se procesa. Ahí hay algo también interesante, yo se lo transmito bastante a mis alumnos. El ruido es nuestro enemigo, ¿no? Nadie quiere ruido en su fotografía, estamos hablando de ruido digital, ¿ok? Píxeles que no llegaron a captar la luz y quedan como píxeles, justamente. Hoy por hoy, con los softwares de revelado, de edición fotográfica que hay, el ruido se puede reducir muchísimo, muchísimo. Incluso la última versión de Lightroom tiene para que la inteligencia artificial lo reduzca solo. Así que el trabajo de estos fotógrafos tiene mucho que ver con sacar a ISOs altos, con una buena cámara, un buen sensor full frame, ¿no? De muchos megapíxeles, y si llega a aparecer el ruido, que aparece, quitárselo con el revelado. Pero créeme que si expones a 3200 de ISO con una Sony Alpha A7 III, el ruido no es un problema. Esta es una panorámica de la Vía Láctea. Hoy hablábamos de las panorámicas que hacía Max Reeve. Acá les dejo una panorámica de Catherine Simard. Es muy difícil hacer una panorámica de la Vía Láctea. En otra masterclass lo podremos charlar, ¿ok? En la que estuve dando a principio de año mostré un poco cómo se hace esto. Pero ya es una complejidad enorme. Pero hablando de panorámicas de la Vía Láctea, tenemos a el gran abuelo de todos los que mostramos hoy, Daniel Cordan. Daniel Cordan es un fotógrafo ruso, ya de 60 y pico de años. Hoy se dedica a la docencia y a dar masterclasses y workshops de fotografía. Uno de los primeros en ser reconocido por la NASA por esta foto que estamos viendo en el Salar de Uyuni, foto que me condujo a este lugar en enero de este año,
a tratar de hacer esto, a tratar de buscar esto. Daniel Cordán no solo hace fotografía, astrofotografía, ni fotografía panorámica, es un gran fotógrafo de paisaje y yo les recomiendo que busquen toda su obra. Yo me voy a detener en estas técnicas complejas. Esto se llama Star Trail, es como el seguimiento de la estrella. Cuando yo quiero hacer esta foto, expongo 30, 20 segundos, ¿no? Esta es una panorámica, o sea, son muchas exposiciones, pero ese 20 a 30 segundos en fotografía tiene un porqué. ¿Por qué no estoy diciendo minutos o más tiempo? ¿Por qué siempre digo 20 o 30 segundos? Bueno, porque por la rotación de la Tierra, si vos exponés más tiempo, las estrellas empiezan a quedar barridas. Se produce una especie de light painting, ¿no? Las estrellas empiezan no a moverse, lo que se mueve es la Tierra, pero se van como deformando, van quedando como estelitas. Bueno, si vos exagerás eso, o sea, si rompes con esta técnica y querés que la estrella te quede barrida, de repente podés hacer esto. Estas son más de 100 fotos apiladas, fotomontadas en Photoshop. Y lo que están viendo, que no sabemos si es un cuadro de Van Gogh o Daniel Cordán en el desierto de Namibia, pero es increíble y es muy, pero muy difícil de hacer. Primero porque hay que ser muy prolijo y casi un matemático, pero por otra parte, hacer una foto así puede llevarnos una noche entera. Una foto, una noche. O sea, 4 horas fotografiando constantemente exposiciones de 1 minuto, de 2 minutos, para después agruparlas en una foto. El piso, por otra parte, está fotografiado en otra foto. Así que estamos frente al primer fotomontaje con todas las letras de esta masterclass. Pero me salgo de acá y me doy este pequeño gusto para contarles y invitarlos a que miren este proyecto que lo volvió a Cordán, tal vez el fotógrafo que soy, un proyecto que hizo para National Geographic. Yo les pregunto, si alguien quiere responder por el chat lo puede hacer, ¿qué creen que es lo que estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Se dan una idea? Acá contestan luciérnagas, 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 están todos con el tema. Lo pescaron, Juanpe. Bueno, si vos quisieras hacer una foto de las luciérnagas aparecen de noche. Entonces acá hay una pregunta. ¿Cómo puede ser que yo vea tan bien las luciérnagas, su trayectoria, su recorrido, esta foto de carácter surrealista, si es de noche? ¿Cómo puede ser que vea los árboles, si esto fue fotografiado de noche? Bueno, Cordán nuevamente va por las múltiples exposiciones que hacía acá, pero en vez de fotografiar estrellas, decidió hacer esto mismo en la Tierra. Estos son montes cercanos a Tokio, esto es en Japón. Es un proyecto fotográfico que le valió el premio más importante que otorga National Geographic y que lo volvió uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo. El proyecto es mucho más largo, son casi 100 fotos. Yo elegí solo algunas para que vean que acá la impronta del fotógrafo es absolutamente todo, por no decir todo. Eh, es su mirada, es su técnica, es su capacidad de imaginar la que nos trae esta belleza que estamos viendo. Nuestros ojos no podrían verlo nunca, nuestros ojos se maravillan cuando ven unos puntitos que hacen así, pero la trayectoria parece pintura, ¿no? Siempre es un halago para el fotógrafo cuando dicen parece una pintura. Siempre es un halago. Una pintura impresionista, me atrevo a decir. No, lo que está bueno, Juanpe, que por eso también a mí me encanta cuando vos das las masterclasses, es que un poco uno a veces piensa que la fotografía está dictada por el sujeto que uno, por lo que uno fotografía y no por el sujeto que saca la foto, ¿no? Y estas ponen bien en evidencia al sujeto que está sacando, a la visión del tipo que está fotografiando, ¿no? Que no es lo que hay, sino lo que uno ve, lo que uno busca, lo que uno inventa, imagina sobre lo que uno ve. Y por eso con Diego habíamos acordado o sea, si esto le pareció loco, lo que viene va a ser más loco, porque
vamos como, tratamos de pensarlo en ese sentido. Yo al principio decía, háganse todo el tiempo esta pregunta, ¿cuánto hay? ¿No? ¿Cuánto hay del fotógrafo en la imagen que están viendo? Bueno, tal vez mirando esto podamos decir el 100%, porque esta imagen no es posible si no es por su capacidad, como decía, de inventiva, de creación. Sí, sí, curioso también. Y de curioso, de ir probando, ¿no? De Sí. meterse en un bosque en Japón a la noche. Él cuenta en la entrevista, bueno, no me quiero ir por las ramas, que estuvo muy investigando con biólogos cuáles eran los bosques donde más había, porque las luciérnagas en Japón por la polución están desapareciendo, pero en este bosque que todavía hay no sé cuánto de oxígeno, bueno, hay un trabajo enorme. Pero me parece que esto puede llegar a ser más loco para la audiencia presente. A mí me pone los pelos de punta, pero en el mejor sentido de la palabra. Es el británico Rubén Hu, de descendencia de familia china, por eso el apellido. En la era del dron, porque hoy el paisaje, yo hoy decidí dejar afuera el paisaje cenital, el paisaje de dron. Es un mundo para otra masterclass. Pero a Rubén lo traigo porque le digo Rubén y creo que se dice Reuben, ¿no? Porque hace un uso del dron realmente muy original. Sí. Incorpora linternas, se va a lugares de muy poca contaminación lumínica, por lo general el desierto de Arizona suele ser, y el Salar de Uyuni suelen ser sus lugares preferidos, y empieza a trazar, a dibujar, esto se llama light painting, ¿no? Empieza a pintar con luz sobre la escena. Esto que estamos viendo no es un dron que vuela en vertical y nada más. Primero hubo un dron que iluminó todo esto, y después otro dron que bajó. Es decir, que acá estamos frente a una doble exposición, por lo menos, que a él le permite hacer estas cosas. Es espectacular. Es de otro planeta. Sí. Yo cuando conocí su obra, bueno, y lo primero que hice fue, realmente, era un julio, un frío terrible, estábamos en mi pueblo natal, un amigo que tiene un dron, le digo, hermano, pongamos unas linternas y salgamos a hacer esto. Bueno, si después se meten a mi web, van a ver mi humilde homenaje, que no, me prefiero que no lo vean, porque el trabajo de él Sí, es, que lo vean. es de otro... Bueno, trabaja con, esto lo quiero decir, la nitidez que logra, lo hace porque trabaja con una cámara de formato medio. No esperaba ponerme tan técnico, pero de repente hay cosas que me parecen interesantes mencionar. Son más grandes. Una cámara de gran formato, con un sensor de 82 megapíxeles, que de noche nunca te va a hacer ruido, que le permite después hacer impresiones de 2 metros por 3 metros con estas fotos, y la foto se ve impecable. Él es embajador de la marca de cámaras de formato medio Phase One, PH Phase One. Después pueden meterse en la web, son unas cámaras así de grandes, increíbles. ¿Es la incorporación de lo artificial en el paisaje? Bueno, no sé, es la incorporación de él dibujando en el paisaje. El paisaje ya no habla por sí mismo, no habla por sus montañas, no habla por sus ríos, no habla por su niebla, por su bruma. Acá admiramos el artificio en el paisaje, el artificio en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como huella del autor. Sí, tal cual. Él traza huellas de luz y hace círculos y hace cosas. Bueno, si ven su web, su Instagram, todos los que mencioné los encuentran en sus redes sociales, porque estoy trabajando con fotógrafos contemporáneos que están todos vivos. Se unió con un artista, un diseñador gráfico que se llama Jenny Pasanen, que toma las fotos de él y además hace esto. Que es un trabajo ya, no sé si la palabra es fotomontaje, acá se va de mi universo, pero como que reinterpreta el paisaje en un extremo, no sé, alucinante. Sí, más de ficción pareciera. De ficción, muy bien. Sí, o sea, vos agarrás un sustento real y después lo trampolás en otra cosa. Absolutamente. Para ir redondeando, lo puse porque sé que a Gaby le gusta. Este es Me encanta.
Sí, es un fotógrafo griego, George Digalakis. No, a mí también me fascina y ya lo he mostrado en alguna que otra masterclass. Digalakis es el amo, el maldito amo del blanco y negro. Y como no mostré ningún fotógrafo en blanco y negro, porque hoy había decidido no pasar por el blanco y negro, ya vamos a ir al paisaje urbano para eso, me parece que la obra de él amerita, además del blanco y negro de alto contraste, que le prestemos atención a las técnicas de larga exposición. Hoy hablábamos de larga exposición para la noche, para que aparezcan las estrellas. Después hablamos de larga exposición para que quede la linterna esa del dron volando. Y acá hablamos de larga exposición para el agua. Él hace exposiciones de 1 minuto, de 2 minutos, con filtros. No sé, yo voy a mostrar acá, tengo uno. Rojo. Con filtro ND, Neutral Density. Son estos. Sí. Este de hecho también es cuadradito. Esto te permite exponer de día 1 minuto, 2 minutos, bueno, para sintetizarlo. Y el agua, cuando vos exponés tanto tiempo, adquiere este carácter sólido. No parece agua. O sea, es otra cosa esto, ¿no? Es un sol, hielo, no sé. Un foam parece. Un fombol, mirá. Sí. Él hace exposiciones muy largas para el agua y exposiciones largas, no tan largas para el cielo, que también adquiere este barrido. Estamos en el universo del paisaje minimalista, otro mundo bellísimamente explorado, pero que yo lo he decidido dejar para el paisaje urbano. No cuento historias, percibo emociones, una frase de Digalakis que la tengo siempre acá. Eh, digamos que acá no está la presencia del humano, no está la persona en el paisaje, no está la casita en el paisaje, no hay una ciudad en el paisaje, es un elemento. Esto se llama ley del espacio negativo. En un espacio que no dice nada, un solo elemento que haya dice mucho. Pero eso que narra ese elemento queda en la interpretación del sujeto. Yo miro esta foto y pienso en la soledad, en la melancolía. Eh, no sé, no se me viene una historia, se me viene más bien una emoción. Sí. Increíble el trabajo de Digalakis. Esta es una de las fotos que más me gusta en clave baja. Y me parece bellísima. Bueno, Juanpe, mira, dos. antes de pasar a otra cosa, tengo algunas preguntitas acá que te quería Adelante. pasar. Espera. Ay, perdona que ahora se me escapó. Espera que la estoy buscando. Acá, Daniela preguntaba. Dice, cuando hablas de hacer múltiples exposiciones, en resumen, ¿sería sacar varias capturas y luego hacer un montaje digital de todas o nada que ver? ¿Cómo funciona eso? Pregunta. Bien, muy buena pregunta. Por un lado existe la famosa doble o triple exposición. O sea, yo puedo hacer una foto, lo vamos a ver en otro fotógrafo más adelante. Yo puedo hacer una foto de esta computadora y después puedo hacer una foto de la ventana que tengo ahí y unirlas en una exposición, ¿no? Estoy fotografiando una cosa que no tiene nada que ver con la otra y lo puedo montar. Y después está el bracketing, que es el apilado, que es dejar la cámara en el mismo lugar, por ejemplo, mirando esta computadora, y hacer una foto con un valor, otra foto con otro valor y otra foto con otro valor. ¿Qué me va a permitir eso? Tener un gran rango dinámico. No me quiero poner técnico, pero si te interesa, va para vos, no me acuerdo el nombre que estaba preguntando. El gran rango dinámico, HDR en fotografía, es tener muchas luces y muchas sombras garantizadas, para después poder jugar en el revelado con ellas. ¿Había otra pregunta, Gaby? ¿O avanzo? No, esa era la que te quería pasar. El israelí Gaital. Bueno, no sé, a lo mejor esto es mucho más loco, o esto es mucho más loco, pero aparece al final porque hasta ahora no hablamos de los patrones en el paisaje. Y los patrones primero que están en la naturaleza, el fotógrafo de paisaje que sale a buscar patrones tiene un desafío por delante notable, que es encontrarlos en principio. Y Gaital va a la búsqueda de patrones. Definamos qué es esto, ¿no? Es un elemento que se repite, que no es igual en sí mismo. Esta florcita de acá es distinta a la de al lado, pero El conjunto. el conjunto, el todo, dice más que las partes. Nos ponemos ahí un poquito con la Gestalt y la teoría de la percepción, pero en el conjunto yo veo un todo uniforme, ¿ok? Ahora, lo que a mí me parece interesante de Gaital es que va por patrones interrumpidos.
encuentra el patrón, pero también encuentra un elemento que lo trace, que lo intervenga. Aparece casi al final como algo muy complejo, porque no es fácil dar con esto. Guy Toll se define como un fotógrafo que ha caminado el mundo entero. Y si uno ve sus fotos, puede entender dónde está ubicado. ¿No? Acá tuvo que subir a la punta de una Sí, montaña para pasar las nubes y que haya un patrón de nubes, pero que esté interrumpido con otro cerro que es por la alto. montaña. Bueno, sí, exactamente. Pero digo, acá hay un esfuerzo, además de la composición por tercios, bueno, es divino lo que hace, pero su complejidad tal vez está en este esfuerzo que hablaba al principio, ¿no? De atravesar y de recorrer el paisaje. Hay toda una parte de su obra donde se vuelve más onírico, donde se vuelve bastante más abstracto, que son estas fotos que estoy mostrando al final. Yo los invito a que recorran su web, porque ya los últimos trabajos de Guy Toll son así, y uno casi no sabe lo que está mirando. Parecen átomos. Parecen átomos, Sí, parecen sí, venas, neuronas. Sí. neuronas, qué bueno, neuronas conectadas, pero para rarezas, me quedó el título en esta. Tenemos a la última. Es británica y se llama Balda Bailey. Esta la dejo para darle paso a Diego, porque cuando yo conocí a esta fotógrafa, realmente, y miren que conozco mucho y he visto muchos fotógrafos y fotógrafas, me encanta analizarlo, pensarlo, pero realmente me costaba un montón entender que esto sea una foto. Parece una pintura. Y además de Monet, ¿no? Sí, claro, claro. Es impresionismo. Re. Esto es impresionismo puro. Sí. Parecen pinceladas. Parecen pinceladas. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, investigándola un poco sus técnicas, yo no creo que ella se autodefina como una fotógrafa de paisaje, pero sí puedo decirle cómo arriba esto. Primero que hace múltiples exposiciones, pero en el sentido que primero que respondía hoy a la participante, ¿no? Esto es un árbol, este es otro y este es otro. Son como muchas fotos. Después las recorta. Entonces elige un pedazo de cada Pedacitos. una y arma como un collage. Ahora, ese collage no está fotografiado así nomás. Está fotografiado con técnicas propias de la fotografía, como por ejemplo acá, un lente 1.2 que desenfoca totalmente todo, de diafragma 1.2. Entonces hizo foco en esta florcita que vemos acá y todo lo demás que está atrás y todo lo demás que está adelante queda completamente desenfocado. Entonces asistimos a una foto donde hay muy pocas zonas enfocadas y además a veces están barridas, es decir, mueve la cámara mientras lo hace. Entonces, barrido, más desenfoque, más collage, Balda Bailey. Genera eso. Es espectacular. Y yo no sé si es una ilustración, parece una pintura, pero Sí. el que sabe de esto es Diego Moscato. Parece una pintura. Muchas gracias, Juanpe. Te pido, por favor, que sigas pasando las... ¿te Pará. faltó uno? Mirá. No, lo paso, así te doy tiempo. Este mostri queda para otra máster. Inteligencia artificial en paisaje. Ah, mirá. Picarones. Lo dejo para... Chau. Bueno, me parece espectacular cómo se van ligando los dos mundos y había un comentario que recién lo vi que decía parece una pintura y es muy común en pintura cuando está muy realísticamente hecha que digan parece una fotografía. Entonces es como que los dos van y vienen y hay algo que también dijo Juanpe en sus autores que me parece súper interesante, esta sensación de captar lo que vos sentís. La selección que hice tiene más que ver con eso. Son todos pintores súper conocidos. Bueno, Rembrandt es el maestro de la luz. Y en este caso, lo que me interesa es ver y mostrarles una imagen donde hay un contexto que se entiende que es un campo, se entiende que hay un puente y hay unas casitas, pero lo que empieza a suceder acá es que se empieza a percibir un poco la pincelada del que lo hace. Veo en el trabajo de Rembrandt, veo en todos los laburos que les voy a mostrar, cierta cuestión que excede la técnica. O sea, hay gente que tenía una técnica muy grande, pero también querían contar cosas. Y hay algo que, si bien en ilustración se nota un poco más, la pintura también sigue siendo ilustración. Para mí no hay diferencia, salvo lo abstracto,
toda pintura está contando algo y parte de la mirada del pintor y la forma de hacerlo para poder realizarlo. Entonces no encuentro mucha diferencia entre pintura de caballete, por decir una forma, y pintura que salga impresa en un libro. Si uno, por ejemplo, ve un mural mexicano, sigue siendo ilustración. Está contando un montón de cosas, pero en un formato de 20 por 20. En el caso de Rembrandt, se empieza a ver cómo la pincelada transmite cierto dramatismo, cierta cuestión de oscuridad. Es más, vemos los manchones oscuros, donde yo entiendo que eso es un árbol, entiendo que ahí hay un monte y un pedazo de tierra, pero en realidad voy jugando con algo un poquito más abstracto. Seguimos pasando, por favor. Si vemos pinturas del Bosco, el Bosco lo que tiene es que armó del paisaje lugares surrealistas, o sea, hay investigaciones enormes sobre la pintura del Bosco, hay muchas cosas que nadie entiende bien qué son, pero acá el paisaje empieza a ser parte fundamental de la pieza. No es solamente decorativo, sino que también es la puerta a un infierno, podría ser el espacio donde uno entra a otros submundos, y la forma de poder contarlo y de poder manejar la técnica y los empastes y todo el trabajo de color está en función de eso. Entonces el paisaje deja de ser un espacio decorativo, deja de ser un espacio habitable y pasa a ser la puerta de entrada a otro inframundo. Son demonios, Diego. Son demonios. Sí, demonios. Sí. Por Dios. En el próximo, sí, o sea, si ven el trabajo del Bosco, bueno, acá hay cabezas directamente, unas bocas que se abren. Lo que tiene el paisaje, en el caso de estos autores, es que tiene una carga dramática muy fuerte. Entonces, entiendo que es un espacio habitable, pero también voy viendo que puede ser un lugar muy hostil. Tengo la boca de entrada al infierno, tengo unos fuegos de fondo, tengo cosas que arden. Empiezo a entender y a percibir que por el color y por la forma en que están puestos, se siente calor, se siente agobio, se siente dolor hasta físico, podría llegar a pasar. Pasa mucho de eso. Entonces, lo que me parece muy interesante de esta gente, que aparte desde el 1500, primero que lo pensaban, después que lo hacían, y no tienen una referencia real. Entonces, lo que hacen es tomar ciertas cuestiones de paisaje italiano, que es donde estaban ellos, y poder transmutarlo en cuestiones que son mucho más narrativas. Sigo uno más. Si hablo de gente que fue a nivel 1000 de todo esto, William Turner es uno de los pintores románticos más importantes. Él lo que quería todo el tiempo es captar la sensación de fuerza de la naturaleza. Es más, hay registros de él en donde quería ver cómo se veía una tormenta en el mar, en el alta mar, y él se ató hasta el poste mayor para poder bocetar desde el palo mayor cómo se veía la tormenta. No. Entonces, gente que tenía sus temitas, ¿no? Pero lo que me interesaba de todo esto es mostrarles cómo la cuestión del paisaje y la cuestión íntimamente ligada a lo que el autor quiere contar están muy conectados. Acá yo entiendo que hay algo de paisaje. Hay un sol que está por ahí atrás, hay unas montañas y toda esa curva que está para la derecha, para la izquierda, perdón, es sensación de tormenta mezclada con viento. Lo que me parece muy importante y muy interesante de todo esto es cómo empieza a jugar la pulsión propia del que lo hace, la mano del artista, el uso de los recursos técnicos, porque todo eso son pinceladas, y esas pinceladas son una forma de querer transmitir esto que está viviendo el personaje, el pintor en este caso. Entonces, es espectacular. Es espectacular, son espectaculares. Sí, son espectaculares. La que viene, tengo varias de Turner, son muy parecidas. Fíjate cómo entiendo que es una tormenta marina, entiendo que hay un barquito, que es ese poste que está en el medio, que tiene una velita, y todo ese movimiento me genera mucha sensación de caos. Entonces, el hecho de poder usar el paisaje, tomar su fuerza volcánica, su fuerza marítima, y poder transmitirlo en algo que también tiene poética visual, es una cosa increíble. Y esta gente, la verdad que lo hacía muy bien. Y algo también muy importante para recalcar,
es que en la historia de la pintura, la gran mayoría de los pintores nunca quiso hacer algo que esté en posición de querer colgarlo en la pared. La pintura de retrato, por ejemplo, era encargada por los reyes, y toda la pintura impresionista, expresionista, Turner, todo lo que vamos a ver más adelante, estaban intentando agarrar el paisaje y llevarlo a un nivel mucho más emocional. Entonces son, digamos, experimentos con él. Tenía sus temitas, pero hoy estamos hablando de él. Estamos hablando de él y marcó la historia de la pintura. Fíjate esto, es espectacular. O sea, entiendo que es un campo, entiendo que hay un día, podría ser hasta la mañana, cuando recién empieza a amanecer. Entiendo que hay cierta sensación también de temperatura, pero está rozando lo abstracto. Estamos hablando de gente del 1600, 1500 más o menos. No, está un poquito más adelante, o sea, 1800 más o menos. 1800. Pero ya había esa intención de querer, con el tema del paisaje, generar, contar cosas. Es lo romántico. Era gente muy apasionada, o sea, se llama romanticismo porque tenían esa sensación muy pasional en todo sentido, y el paisaje lo usaban para poder jugar con todo eso es óleo. Turner trabajaba mucho con óleo. La técnica del óleo es muy versátil, se entiende como que es una técnica difícil. Lo que tiene la técnica del óleo es que es compleja en cuanto a cantidad de cosas que vos podés usar. Porque el material se diluye con trementina, son todos aceites. Es bastante sucio para poder hacerlo, pero como tiene aceites es muy maleable. Vos podés trabajar capas muy finitas, muy suaves, muy transparentes, y capas muy empastadas. Como estás trabajando con aceite, eso le cuesta secar, va a tener bastantes días de secado, entonces vos lo podés mover todo el tiempo. Es una cosa que es muy maleable. Entonces, el hecho de trabajar con óleo permite que tengan este tipo de sensaciones, porque todo se puede fumar también. La técnica de fumato es un pincel más gordo que lo que hace es ir moviéndolo y mezclándolo. Y te deja hacer eso. La única contra es que, bueno, esto no es acuarela que es un tachito y agua, sino que te hace falta pinceles, que no se ensucie el color, que tengas trementina, aceites. Es bastante aparatoso, digamos, la paleta, porque te hacen falta varias cosas. Y todo mancha encima. Pero sacando eso, la técnica es alucinante porque como estás trabajando de vuelta con aceites, tiene todo mucho brillo. Y el hecho de que tenga brillo permite también que tenga esa sensación onírica, donde yo no sé bien qué es cada cosa. No tengo una percepción del espacio tan realista. Entiendo que es un paisaje, entiendo que hay algo campestre, pero estoy entrando en otro mood, digamos. ¿Y vos arrancaste con los clásicos? Sí. ¿Qué se viene, Diego? Se viene todo. Se viene todo. Acá tenemos otra de Turner también, donde... Apenas más figurativa. Apenas un poquito más figurativo por el árbol que tengo adelante y una cascada ahí atrás. Sí. Pero también lo que estoy queriendo mostrarles y lo que yo percibo por todo esto es cierta sensación hasta onírica, como esa cosa medio velada, donde no sé bien qué es cada cosa. Entiendo que es un lugar abierto, entiendo, hasta puedo percibir el sonido del agua, también con la cascada de fondo, pero como está todo muy velado, puedo también percibir que hay cierta humedad en el ambiente. Entonces, todo eso empieza a jugar para que el paisaje también tenga muchos más niveles de lectura. Esto es de vuelta, es otra marítima hecha con acuarelas, donde de vuelta vamos viendo la sensación de potencia del agua. En el caso anterior era mucho más dramático, acá por el uso del color y la composición, porque aparte, si bien hay gente que tenía mucha pasión y intentaba llevar esa pulsión personal a la pintura, era gente que sabía pintar. Entonces la técnica la usaba mucho en favor de eso, y algo que también es súper importante, yo lo aprendí hace mucho tiempo, es tener conocimientos técnicos para poder romperlos, que también pasa mucho en fotos. Entonces, sí, claro, cuando ellos saben manejar, saben pintar académicamente, saben sacar fotos académicamente, saben dibujar académicamente, ponerle para que tenga un contexto, se puede romper. Entonces se rompe bien. Entonces lo que tiene esto es que veo una sensación marítima, como un choque de agua frente a una escollera. Es un manchón de acuarela, pero entiendo eso. Entonces,
la cuestión técnica, el artilugio y artificio plástico, no pierde potencia, sigue siendo una mancha, pero yo entiendo otra cosa. Entonces lo que hago es empezar a jugar un montón con lo que es abstracto, lo que es plástico y cómo la cabeza del que lo empieza a ver junta. Sí, y algo, ¿no? Como a veces yo lo que veo es como si quisieran, como si buscaran el lenguaje de las emociones, una cosa Es que así, un poco ¿viste? es Como eso. que no están pintando algo que ven, sino es algo, Que sientes. algo desde adentro, claro. Entonces, Claro. y ahí ya buscas otro, esto es otro lenguaje, ¿viste? Es No otro el lenguaje, claro. Porque, Porque, o sea, lo que tienen las artes en general es eso. O sea, cuando hay una formación técnica, te da herramientas. Es como escribir también. Entonces, uno aprende a escribir, o sea, si vamos a un paralelismo, podría ser que el tema de la escritura acá se contrapola con paleta de colores, técnicas, claves de valor, etc. Todo eso sería la gramática. Después, cuando ya saben escribir, saben pintar, empieza el tema, bueno, ¿qué quiero pintar? Y a mí me parece que el paisaje funciona muy bien porque es algo que tenés todo el tiempo a mano. Esta gente vivía en Londres, entonces estaba muy cerca del mar, y era muy accesible, podía ir a la costa, ver tormentas, ver barquitos, y después está la intención y la curiosidad de cada uno para decir, bueno, ¿qué más puedo ver de todo esto? Sigo con Gustav Klimt, un pintor vienés que me parece espectacular, y tiene paisajes que son muy interesantes. Es raro ver, o sea, si bien hay mucho paisaje de él, lo que más se conoce son las figuras. Él tiene también un estilo que es muy moderno. Rosa, el Art Nouveau, que vino después, fue socio también de Schiele, o sea, tuvieron una movida muy grande en cuanto a la figura humana, pero lo que me parecía muy interesante del paisaje también es esto, donde entiendo que es un bosque, pero por la forma en que está hecho, yo ya empiezo a percibir que es otro ambiente, es otro mundo. Tengo mucha sensación hasta de cuento. Me parece como que son lugares donde los artistas o la gente que tiene sensibilidad artística puede empezar a sacar elementos que son más literales y empezar a jugar tanto por la paleta de colores como por la paleta textural que tiene, pero lo que hacen es darte mucha más información y dejar que vos juegues también como lector y Claro, darle un segundo nivel de lectura. exacto. Yo estaba dirigiendo la mirada acá, por ejemplo. Sí, Después fui a estas manchitas que están acá. Uno lo puede entiendo recorrer. tranquilamente. O sea, yo entiendo que son árboles, entiendo que es un bosque, pero esta cuestión de poder jugar con lo abstracto, con lo que es y lo que no es, permite que nosotros como lectores también completemos eso. Cuando yo veo un paisaje que está muy cerrado, o sea, muy prolijo, digamos, uno como lector no puede darle ninguna impronta. Es lo que está. Ahora, cuando yo tengo un paisaje como el que sigue, donde empiezo a entender y ver que hay cierta sensación también de fuego, hay sensación de pasión también se empieza a ver acá. Qué increíble. Es increíble. Juega con cierta perspectiva sin meterse con punto de fuga. Entonces, Exacto. técnicamente lo que hace es evitar el punto de fuga, que es lo que te ancla al plano real, y jugar con perspectivas que son un poco más planas en cuanto a tamaños y los Ujú, árboles que están por delante tienen más detalle, un ujú. poquito más de contraste, y los últimos son mucho más planos. Entonces lo que hace es que estoy dándole espacio a un lugar donde en realidad no es tan real. Otro ejemplo, fíjate, por ejemplo, cómo juega con las formas. Entonces, en el caso de la derecha, todo es un árbol. Es un árbol con puntitos, donde también entiendo que ese manchón que está acá, genera cierto romanticismo también. Puedo percibir un poquito más hasta de brisa. Y eso empieza a jugar también con el cielo. Entonces, las pinceladas y la forma de las cosas van contando mucho más. Deja de ser descriptivo, dejan de mostrar nubes como Claro. deberían ser, como son, y empiezan a jugar con el tema de la mano, de las curvas, del color, la textura, para poder contar cuestiones que son mucho más personales y mucho más profundas. Hubiese jurado que era el humo que salía de la casa.
No, es un de árbol. la chimenea O de la sea, casa. si se ven bien esos impresos, digamos, vas a ver que es un árbol. Claro, porque acá hay otro más chico, como Claro, es más chiquito. O sea, más abajo de chiquito. todo están los tronquitos. Ah, ahí está. Sí, 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 sí. Y acá se ve el otro. Sí. Este me encanta. Son espectaculares. O sea, es un jardín. Es un jardín, pero de vuelta, o sea, me está metiendo en un mundo distinto. Está usando los códigos del paisaje, los códigos morfológicos de un paisaje, pero en función narrativa. Yo veo esto y tranquilamente puedo pensar que es una historia. Puedo pensar que esto es parte de un cuento. O sea, lo que me está diciendo el artista es su lado más romántico de lo que ve. Y cómo puede jugar con el cambio de colores, es muy Alicia también. Mm, Van a haber un montón de ejemplos que después fueron replicados en un montón de cuentos clásicos, porque en realidad lo que pasa con todo esto es que ellos fueron como los motores de la cuestión gráfica, por un lado, y después cómo se fue adaptando eso a la narrativa. Si vemos, por ejemplo, los árboles del fondo, también son formas. Entiendo que es un árbol, pero siguen siendo formas. Entonces, el lenguaje plástico es ese. Son formas que representan cosas. Acá me fascina. Me fascina porque uno dice, ¿por qué sería interesante pintar agua? Bueno, acá hay un ejemplo enorme donde el agua es lo más importante. O sea, más allá de la cantidad de agua que está dibujando, se siente que hay mucha calma en esta pintura. Compositivamente es súper importante porque la mancha que está arriba, la mancha negra, me compone y me compensa el plano en cuanto a pesos. sí. Y lo que estoy viendo es que esa mancha que está ahí arriba podría ser una punta de una isla, podría ser una piedra, podría ser una parte de un acantilado, no importa. Lo que hace eso es que me compensa mucho el plano y me da esa sensación de tranquilidad porque todo lo que me rodea, eso es pacífico. Entonces, el movimiento de la mano para las pinceladas de agua también me está contando una calma. No es un agua tormentosa como la de Turner, sino que es mucho más tranquila. Claro. El juego de los colores también es mucho más tranquilo. Entonces, toda la propuesta plástica y narrativa tiene que ver con eso, con transmitir sensación de calma. Vamos a Vincent. Vincent es el más alto a nivel de expresividad en la cuestión de paisajes. Y él mismo, o sea, ha dicho que lo que él quería era transmitir el amor que sentía por el paisaje. O sea, le daba como una especie de hiperventilación, ponele, cuando veía paisajes así. Entonces, todos sus gestos manuales y los empastes, si uno puede llegar a ver alguna pintura original de él, él trabajaba con óleo también, directamente del tubo, y muchas veces pintaba con la espátula. Entonces, es agarrar los pomos de pintura, cargarlos en la espátula y darle al lienzo. Entonces, lo que eso hace es que tenga mucho relieve, o sea, mucha carga de pintura. Son cuadros muy gordos, porque tienen mucha, se llama empaste eso, tienen mucha carga pictórica y también se ve el romanticismo. Acá se percibe tranquilamente que él le encantaba estar ahí, por la posición de los colores, por la forma de las cosas. Y algo que me parece muy interesante con los paisajes es que no hay rectas prácticamente. Claro. En realidad, o sea, no hay nada que esté quieto. Todo el tiempo es movimiento. En las pinturas de él lo que se ve es eso, mucho viento, mucho oxígeno, mucho aire, o sea, se mueven los campos, se mueven los árboles, se mueven las nubes, se mueve el pasto, todo tiene vida. Entonces, teniendo esa sensación de querer contar que el paisaje tiene vida, es algo más del entorno, la decisión de mover la mano, de poder hacer ese tipo de gestos, es la que potencia la pieza. Si no hay decisión del artista para hacer eso, sea fotógrafo, sea pintor, sea ilustrador, lo que sea, va a ser un paisaje correcto, que no es que esté mal, no, para nada. Pero me parece que en estos casos, esto, lo que más predomina es la vida por el viento. Lo que yo veo con los paisajes de Van Gogh Claro. es que hay vida, o sea, hay movimiento. Si uno entiende el movimiento como el factor de vida, lo que se mueve, lo que está vivo, acá hay vida todo el tiempo. Se escuchan pajaritos, se escucha el ruido de los árboles, se escucha las hojitas que se mueven.
Entonces, Tres películas de Van Gogh que reflejan muy bien esto que Diego está diciendo. El corto de Akira Kurosawa, sí, Sueños, el corto donde de una persona que está en el Museo de Holanda, de Países Bajos, se mete en el cuadro. En las puertas de la eternidad, para mí es una gran película, con Willem Dafoe haciendo de Van Gogh. sí. Y Loving Vincent, la película La última. animada, los Animada, cuadros sí. animados. Sí, hechos también con óleo, cuadro por cuadro, una locura. Pero donde justamente esto que vos decís, o sea, se trata de recrear constantemente la vida por el movimiento o a través del Claro, movimiento. sí, o sea, si no hay movimiento, no. Es como una imagen donde, que vamos a ver más adelante, donde nada se mueve. Bueno, Dalí, por ejemplo, vamos avanzando. Es un poco lo contrario. Acá Claro. yo veo falta de aire. O sea, veo que el paisaje también me está dando una sensación totalmente distinta, mucho más ligada al sueño también. Y si voy a algo que es más físico, me falta el aire. Empiezo a ver como más sensación de ahogo y donde no hay sonidos también. Ujú. Porque todo lo que tiene vida hace ruido porque se mueve, choca, genera sensación de sonido. Y si yo quiero que un escenario, un ambiente, un paisaje me dé lo contrario, lo que voy a hacer es lo más quieto posible. Claro. Todo el trabajo de Dalí pasa por eso y fíjate que las sombras son distintas. O sea, en teoría la Sí. luz es el mismo, o sea, el mismo sol, pero las sombras son así. Es Entonces, que, sí, ya estamos inscriptos en el surrealismo, ¿no? claro, tal cual. Entonces, la forma de poder manejar el paisaje para contar cuestiones que tienen que ver más con lo onírico, con lo surrealista, empieza a jugar un montón. Y como es un lugar tan amplio, tan abierto, el trabajo del paisaje da para todo. Si hablo también de paisajes, acá es un poquito más urbano, pero no me meto en el urbano, pero tiene que ver con la iluminación. O sea, de vuelta, en el caso de Chirico, lo que veo es lo que le contaba con Dalí, o sea, acá no hay vida tampoco. Primero Claro. que es una luz planetaria, es una luz rarísima que tiene. No hay gente y no hay nada que se mueva. Entonces, es el opuesto a lo que hacía Vincent, que era la efervescencia, lo que hacía Turner, lo que hacía Klimt, que era la pasión por Ujú. contar la belleza de la naturaleza. Acá lo que veo es esta cuestión que es un poco más surrealista, donde el espacio y el paisaje juega en un lugar mucho más cósmico, se puede llegar a decir, Claro. silencioso, donde se empieza a ver un poco más cierta angustia, cierta soledad, que es el contrapunto de lo que veíamos antes. Antes era más la pulsión sanguínea, acá es todo lo contrario. Sí, y además aparecen las rectas, las diagonales, eso Claro, también es sensación de melancolía, de muerte, no sé, es exactamente. muchísimo más duro. Sí. Más ejemplos también, Ujú. donde empieza a jugar esta sensación de que es un lugar eh, muerto, es un lugar donde no hay vida, no hay árboles, no hay Claro. desolado. Hay unos, si vieron el video de Blackstar de David Bowie, hay un par de planos cuando la chica agarra la calavera del espacio que están influidos por la pintura de Chirico. Es un lugar donde Ujú. no hay verde, o sea, no hay nada que respire. Sí, sí, Más sí. ejemplos, sí. Pasa por ahí. Y acá vuelvo un poquito a esta sensación que tiene mucho más que ver con vida, pero en el caso de Andrew Wyatt fue un ilustrador, hijo de N.C. Wyatt, que fue un Claro. ilustrador norteamericano y recontra clásico. Lo que me encanta de él es que trabaja mucho el paisaje y tiene mucha sensación de, no melancolía, pero sí cierta soledad por un lado, sensación de frío, porque también trabajaban y vivían en el norte de Estados Unidos. Y el trabajo técnico lo que potencia es que uno cuando ve las pinturas de él entiende esta sensación donde el paisaje también tiene sus reglas, o sea, sus formas de poder marcar cierto distanciamiento, donde te dice, mira, o sea, no soy un paisaje amable, podemos convivir, pero se nota cierta sensación de distancia por un lado y admiración también, me parece a mí. ¿De dónde viene esta lluvia de plumas?
¿Qué es esto? Porque como él vivió en la costa, son gaviotas. Ah, es increíble. Sí, Ahí están las gaviotas, ¿no? ahí están gaviotas. Bueno, acá de vuelta, el paisaje también me está dando cierta sensación de abstracción, por un lado, percibo mucho frío también, y Total. el manejo técnico lo que hace es no mostrarme literalmente que son acantilados, que es piedra, sino por la combinación de manchones, entiendo que es una mirada más panorámica, pero capto mucho más esta sensación de agreste, de duro, de difícil. Claro. Diego y Juanpe, ahí me toca la parte, son las 20:35, 34. Ok, ¿Les parece? Quizás la parte de urbano podemos acelerar un cachito como para hacer, no sé, 20 dale, minutitos Dale. más, o dale, de 15 a 20 minutitos más, así no nos demoramos mucho más. dale. Acá son varias las mismas, se puede pasar un poquito más rápido. Esta fue, bueno, icónica de él, porque también lo que hace, de vuelta, es como mostrar un paisaje donde es muy solitario, es un paisaje que es muy duro, porque de vuelta tengo poco movimiento en el caso de aire, pero sí me permite tener mucha más sensación de esta cuestión personal. Pasamos, bueno, ese es el padre, también que hizo un montón de cuentos clásicos. Él es Claro, más romántico, hizo claro. La Isla del Tesoro, van a ver que en las que viene tiene más Sí, sí, sí. color, entonces es mucho más romántico, o sea, tienes la cosa de los piratas, de la cosa de la narrativa, entonces todo el trabajo, tanto técnico como pictórico de color, está en función de eso. Acá Rockwell fue también un gran ilustrador norteamericano. En el caso de él, este paisaje es mucho más clásico, tiene esa mirada que es un poquito más emotiva, pero él está muy anclado en la realidad. Entonces, los que siguen más adelante, el próximo, hablan de un paisaje que es mucho más realista. Entonces, el hecho de poder trabajarlo de esa forma hace que el lector realmente entienda el paisaje como un evento cultural y social. Me cuesta mucho pensar que este es el mismo pintor que Sí, este. no, es una bestialidad. Rockwell fue, ya se murió. Muy ecléctico. El grande, uno de los más grandes de Estados Unidos. De vuelta. Tiene algo más romántico, pero está mucho más anclado en la realidad. Entonces, es otro tipo de romanticismo. O sea, yo entiendo más o menos lo que me está contando, pero no es tan abstracto como los que vimos antes. Si hablo de Miyazaki, para mí los paisajes de Miyazaki son hermosísimos. Las películas son hermosísimas. Hacemos un tuki-tuki. Porque todo el trabajo de color, el trabajo de textura, la elección de los momentos del paisaje, aparte que están en función de las historias y de las películas, es muy, muy emotivo. O sea, lo que tiene Miyazaki es que te va directamente al corazón. Le contamos a los presentes que además lo podemos ver como cineasta. Por supuesto, Miyazaki es hermoso. Los paisajes de él son son muy emotivos. O sea, no hay ningún paisaje de él donde no se perciba esta sensación emocional, tanto los personajes como en el paisaje de por sí. Me llama mucho la atención el uso del color, como un poco saturado, ¿no? Sí, sí, es bien vivo. Igual Sí, también, o sea, es bien vivo, pero también tiene cierto misterio. O sea, no, sí, tampoco te sí, sí, vela sí, todo. por supuesto. Y son cerrados, Son ¿no? cerrados, Son sí, sí. cerrados. Seguimos avanzando un poquito más. Esto, o sea, genera misterio, que también es mucho de las películas de él, en donde el paisaje también cuenta un montón, es un factor más. Ay, Hopper mi también es, amor, mi sí, amor no, imposible. Hopper es la soledad hecha paisaje. Y los que vienen tienen esa sensación de vuelta, o sea, nada se mueve, no hay gente. Y lo que Uf, tiene Hopper que me fascina es que las luces son blancas, entonces también da idea de claro. terrenal. La luz amarillita, la naranja es en momentos muy puntuales de día, cuando sale el sol y cuando baja. Después es una luz blanca, es más planetaria y lo que hace es dar sensación también de que el espacio y el paisaje tiene un montón de cosas que no son tan amorosas. Y siempre que está el sujeto, Va es solo, melancólico, solitario. no hay pájaros, no se mueve ningún árbol, nada.
Nicolás de Crecy es un dibujante francés, hacemos también un par si querés, donde acá sí se empieza a ver un poco más esta combinación de cuestiones que son un poco más literales, como la montaña del fondo, y más expresivas con las manchas. A mí el trabajo de él me encanta. Él fue un diseñador de la película Las Trillizas de Belleville. Ah, para película francesa Sí, animada. francesa espectacular. Y los dibujos que hace él tienen que ver con eso. O sea, hay una parte que es muy narrativa, porque el tipo es muy buen dibujante, pero también deja jugar esta cuestión que es un poco más abstracta y plástica. Como Okusai, que también es un maestro, fue un maestro del arte japonés, en donde de vuelta el paisaje no es literal, sino que es mucho más simbólico. Las nubecitas están representando nubes, entendemos que es el monte Fuji, entendemos que es un bosque, pero todo el diseño y la cuestión plástica tienen que ver con otra cosa. Qué increíble. Sí. Me remite mucho a los de Kurosawa, como vieron, él hacía sus Claro. storyboards. Sí. O sea, acá Porque también hay es una mucho más tradición. simbólico. O sea, entiendo Claro. que es el mar que choca con las montañas, pero lo que estoy haciendo es simbolizar el movimiento del agua, simbolizar el choque con los acantilados y la espumita. Si voy a elementos que ya son mucho más oscuros, el trabajo de Santiago Caruso me parece espectacular en cuanto a usar el paisaje como factor de terror. Él trabaja un montón literatura de terror, trabaja mucho con la novela de Lovecraft, entonces lo que hace con los paisajes y con las cosas que no se ven me parecen fascinantes en cuanto a cuestión técnica por un lado y narrativa y expresiva. Entonces el paisaje pasa a ser algo que te amenaza, te puede devorar, te puede aniquilar. Sí. Y además, lo que vemos y lo que subyace, Lo que ¿no? está abajo, claro, Claro. ni hablar. Interesante. Muy interesante. Acá, o sea, la ¿Qué técnica textura. es esto? ¿Qué es tinta? No, él lo ¿Es que hace lápiz? no, él hace un esgrafiado. El esgrafiado es, en el caso de este, es un esgrafiado mezclado con témpera. Pero vos tenés un papel con papel fondo blanco, tinta china, como se llama en el colegio, y vas raspando. Entonces, cuando vas raspando, vas sacando luz de lo negro y genera esa sensación de oscuridad. O sea, es distinto que ir oscureciendo el blanco a pintar de negro todo y empezar a levantar. Mattotti es otro dibujante italiano que me fascina. Estos dos, este y la que viene, son de Hansel y Gretel. Acá lo que me parece súper importante es que el bosque también es un personaje amenazante. O sea, el bosque es lo que lleva a ellos dos, es su sentencia de muerte, básicamente. Entonces, deja de ser un bosque romántico, como vimos en Klim, y empieza a ser un factor más de amenaza, porque se mueren de hambre, el bosque los va a matar, y el bosque es el que los lleva a la casa de la bruja. Entonces, Claro. lo que pasa con esto es que todo el elemento herbáceo, todo el elemento de factor naturalista, es lo que los puede aniquilar. Bueno, Kika Alcatena es otra bestialidad, que la hija Dolores está en Da Vinci dando clases. Fue Mirá. mi maestro, él hace 2003 más o menos. Y él tiene un manejo de los espacios y de los paisajes muy surrealista. O sea, para él el paisaje también es un factor más. Y la forma de poder contarlo, la forma de poder manejar esta sensación de realidad y plano onírico, lo lleva a niveles inimaginables. Hugo Pratt, de los últimos, ya que tengo para mostrarles, él ya es un nivel mucho más abstracto casi, ya son manchones. Esos manchones de acuarela es mar, es un mar tranquilo. Él fue el que hizo el corto maltés. Claro. Entonces, él trabaja mucho con esto. O sea, fíjate cómo el manchón y el paisaje es un mar súper calmado. O sea, hasta escucho las gaviotas que hacen Sí, ¿cómo hacen las sonidito. gaviotas? Claro. Casi como si un niño estuviese mirándolo. Sí, No, es más. no porque la No, técnica sea. pero aparte hasta sentís el movimiento del agua, o sea, se mueve muy suavecito. Y para terminar, el trabajo de Alberto Breccia es lo más abstracto que se podría llegar a ver. También son cuentos de Lovecraft, donde la técnica ya genera que el paisaje sea un lugar
inhóspito directamente. Entiendo que son montes, entiendo que es agua, entiendo que hay cierta sensación de montaña y de piedra, pero con el trabajo de la tinta, el trabajo mucho más gráfico, más expresivo, el paisaje pasa a ser un factor fundamental en la narrativa. Esta y las que siguen son ejemplos de eso. O sea, fíjate que entiendo que son montañas, eso que está ahí atrás. Increíble. O sea, puede ser montañas, puede ser nubes, no importa. O sea, entiendo que el paisaje, así como está puesto, es un ambiente que no pertenece a este mundo, y lo que hace eso, tanto esta como las que siguen, es que vos podés entrar en un nivel narrativo mucho más alto cuando contás menos cosas. Claro. Qué interesante esa definición. Yo te iba a decir que esto me remite mucho al expresionismo alemán, ¿no? También, hecho con recortes. Y lo Claro. vemos también, o sea, tienen una cosa de Chirico también. O sea, van a ver cómo todos se empiezan a intercalar. Bueno, aparece esto. Aparece el barrio. ¿Te parece, Dieguito, que tomo la palabra y siguiendo la indicación de Gaby vamos a... Sí, yo tengo poquitos igual, así que... Bueno, yo voy a meter quinta. Simplemente quiero decir a los presentes que volvemos a hablar de fotografía. Y la fotografía del paisaje urbano tiene no uno, ni dos, ni tres, 10 o 20 subgéneros y creo que se siguen creando. Pero hay como tres grandes aristas. Por un lado, la fotografía de arquitectura. Por otro lado, donde digamos, lo que predomina es las estructuras, los edificios, las iglesias, los castillos, lo que Sí. sea, pero que la integridad toda de esa forma, de esa construcción. Por otro lado, la fotografía de paisaje abstracta, donde lo que predomina son las formas geométricas, las líneas, los puntos de fuga. Y después, una tercera variante que es donde más me voy a meter hoy, que es donde el fotógrafo decide jugar con la incorporación del sujeto en el paisaje. Hoy lo veíamos bastante en el paisaje natural, solo que en el paisaje natural la incorporación del sujeto tiene que ver con el concepto de escala. Yo incorporo el sujeto para darme cuenta lo grande que es esa montaña. Sí. Es como un recurso que sirve para hablar de las dimensiones de la naturaleza. En el paisaje urbano, el sujeto, lejos de ser eso y lejos de ser un retrato, es un sujeto, como vemos acá, casi con una identidad difusa. Es un sujeto que no sabemos si es hombre, si es mujer, si es joven o no, qué piensa, qué siente. Vamos a ver cómo va jugando esto. En cuanto a la fotografía de arquitectura, les dejo por aquí Iwan Van, Fernando Guerra, Nick Hafton, me vuelve loco, trabaja principalmente en Estados Unidos, pero son casi todos arquitectos que han hecho de la fotografía una segunda capa de su profesión, una segunda mirada de su profesión. Wayne Thorne, otro fotógrafo maravilloso y gran arquitecto, él fotografía sus propias obras, como estamos viendo en este caso. Linda casa. Linda casa. Y el Envinet, que me parece como un puntito de partida para lo que quiero narrar ahora. El Envinet va por esta segunda línea que les decía, que es las geometrías. Y fíjense que utiliza acá, ya se fue a la noche, por empezar, para jugar con este espacio negativo, donde la forma se va a recortar. Tomemos esto como referencia, más adelante lo retomo, pero que quede ahí. La forma geométrica recortada en un espacio que no dice nada, que es neutro. En este caso es negro. Primer fotógrafo importante de los que quiero charlar. Mark Fairley. Bueno, este fotógrafo es inglés y a mí me gusta que utiliza las líneas arquitectónicas, pero de un modo muy anárquico. O sea, la ciudad no está hecha de manera simétrica, la ciudad no está organizada para que vos vayas y la fotografíes. La ciudad es caótica. Y él decide trabajar con ese caos, pero no llega a ser un caos desequilibrante. No. Él logra cierta armonía, ¿no? Esto podría decir, ¿está simétrico? No, le falta un poquito. Bueno, pero esto tiene mucho peso y se compensa con esto. Y acá hay una persona, pero acá hay otra en el medio y acá hay otra. Es como que organiza la composición para que en el caos uno encuentre cierta tranquilidad. Es un fotógrafo que va a trabajar a 3 temperaturas. Esto lo pueden ver en toda su obra. Si lo siguen en Instagram, lo primero que ven es eso. O es todo azul,
o es todo cálido. Digamos, dos maneras Dos. Sí. Sí, de revelado digital. Pero, bueno, miren lo que hace. Empieza a incorporar las sombras para generar diagonales que generan dinamismo, que le dan una carga dramática. Pero la tercera forma o abordaje del color es el blanco y negro. Yo creo que la obra de Farley en blanco y negro es de una genialidad. Qué A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuánto hay del espacio? Bueno, él está en Tokio. Dicen que es la meca para hacer paisaje urbano. Sí. Digamos, Tokio te regala estas estructuras, estos espacios, estas sombras que generan estas diagonales, que se cruzan, que se trazan. Pero también me parece que hay que saber estar ahí a la hora en la que esas diagonales de sombra se generan. Claro. Y además, él tiene, porque así fueron sus orígenes, mucho del street photography. Acá el sujeto, si bien no dice mucho, entendemos quién es, entendemos que es un anciano y entendemos lo que hace. En sus proyectos por Europa, puntualmente estas fotos en Valencia, fíjense que nuevamente sale a buscar las líneas que se forman vía sombra, o sea, trabaja con luz dura que generan sombras duras. Esto es algo que le decimos siempre a los alumnos. Sí. En fotografía vos puedes tener una luz difusa que te genera sombras difusas, o puedes tener una luz dura que te genera sombras duras. Bueno, él sale a buscar eso, que es el horario donde no hay que fotografiar porque son las 12 del mediodía, Claro. pero a él le gusta trabajar con eso. Pero acá el sujeto no cuenta, acá sí. Bueno, tiene de todo. Pero lo enlazo con Alan Schaller, el fotógrafo inglés. Bueno, en Instagram es como, está de moda, vamos a decirlo así, está de moda, esto no lo hace. Polémico. Es Sí. polémico, pero la verdad es que le han caído mucho a él por el exceso de revelado digital. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso, lo recontrabanco, por así decirlo. No, sí. Porque primero que hay una búsqueda, este blanco y negro, ¿qué le da? Le da primero una carga dramática. Enorme. Peso. Enorme. Sí. Le da muchísimo peso. Utiliza el blanco y negro para componer, porque él hace de esto, Claro. andás a ver que había acá, un sólido, para que esta línea que está en blanco cuente. Pero es un subte, ¿no? Es un subte. Es un subte. Pero fíjate cómo las sombras y los negros los lleva al extremo para que ahí no haya nada. Claro. Entonces lo que se recorta ahí es el blanco. O sea, él utiliza creativamente el blanco y el negro, y además está como muy emparentado en la línea del minimalismo. ¿Okay? En el minimalismo en el sentido, ahora vamos a ver otras formas de minimalismo, en el sentido de que dicen muy poco las estructuras, son como... hay un sujeto y apenas se ve y está siempre a contraluz, y no mucho más. El resto es pura forma. Él ha contado en numerosas entrevistas, porque les cuento que Alan Schaller es embajador de Leica, tal vez la mejor marca de cámaras del mundo, es el embajador de Leica en toda Europa. Él ha contado que su maestro fue el italiano Gabriele Croppi. Justo caía en él. Gabriele Croppi es un fotógrafo de la década del 70, fíjense que saca en formato medio, esto es 6x7, y fíjense, es analógico, y yo le cuesta entender cómo hace lo que hace. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste, esos negros, hermano? Sí, claro, esos negros. O sea, me voy un poquito atrás, Gabriele Croppi está vivo, trabaja, él de alguna forma borra la profundidad de campo. O sea, uno entiende que entre este hombre y estos dos hombres hay distancia, Sí. pero después esa distancia se empieza a difuminar. Acá no sabemos lo que pasa, porque él elimina la profundidad de campo de las zonas medias. Tenemos esto en primer plano y tenemos la Torre Eiffel al final. Es muy teatral. Medio, sí, nada. El cuco. Sí. Bueno, esto lo hace con un gran trabajo de revelado, donde justamente decide quitar zonas del paisaje, pero no quitarlas porque le molesten, sino quitarlas para que cuenten por su contorno y no por su contenido. Es la forma en privilegio del contenido, es la forma por sobre el contenido, la forma en el sentido de la línea. En cuanto al sujeto que incorpora, es siempre un sujeto en acción, pero otra vez, o de espaldas, o perdido, que a duras penas sabemos lo que está haciendo. Miren esta foto, por ejemplo, en Nueva York. Bueno, una bestialidad. Trabaja con un lente
que es un 50 milímetros. Esto no le va a dar tanta profundidad de campo, es más plana la imagen, ¿no? Es un lente que usualmente se piensa en fotografía para retrato, pero en el paisaje lo que hace es como recortar. Son más encuadres más cerrados. Sí, es ¿Okay? más, parece que la iglesia la llevó para abajo. Sí, 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 sí. Y no se sabe de dónde sale. Claro, sí. ¿Y acá qué es esto? ¿Una entrada al subte Sí, o sí, una galería? hasta parece un collage, o sea, como la lógica de un collage y hasta algo teatral tiene. Bueno, maestro de todo la escuela del blanco y negro de alto contraste es el Tano Gabriele Croppi, que para mí esta es una Muy de sus bien. obras más... Es muy eh, gráfico. es muy gráfico y terminaste en Brescia, ¿no? Sí, No sé, yo te mencioné algo del expresionismo alemán y hay algo de la oscuridad sí, en este fotógrafo que también a mí me sí, suena así sí. medio Y hay alemán. algo también, o sea, del expresionismo alemán, el tema de la geometría, o sea, bien cortado, Bien ¿viste? cortadas, son filos, es Son filoso, filos, es como cartón cortado. es filoso. Sí, Voy rapidito. Yo lo incorporé porque después de que muchos alumnos, recién había uno conectado que mandó saludos que me acordé mucho de él, muchos alumnos me pidieron cómo se hace esto, así a lo largo de los años. Este es el famoso estilo Tokio sí, o neo-noir, sí. como también se le dice. Bueno, yo creo que el máximo referente es Nick Miller o Nicolas Miller, también lo pueden encontrar. Eh, Fotógrafo neoyorquino, Mucho bueno, vapor, mucho vapor, sí, mucha bruma, la noche como elemento central frío. y el frío. Vamos sumando, piensen en las películas de la década del 50 de Sí, detectives, cine noir, ¿no? sí, sí. Eh, Siluetas. Siluetas, las luces están blureadas, ¿no? Están saturadas y blureadas, pareciera como que hasta están mal expuestas, ¿no? Están como sobreexpuestas. Y esto de las temperaturas, cuando aparece la temperatura, aparece mucho, pero mucho el azul que se vuelve verde. Esto lo pueden ver en muchísimas series de Netflix, lo pueden ver en la película de Joker. Es como toda una narrativa del color que se está como empleando un montón, solo que Nicholas Miller trabaja desde hace mucho tiempo de esta manera. Los personajes que incorpora, justamente por la presencia de la noche, son mucho más enigmáticos, ¿no? No son- Hay algo del suspenso en estos personajes que en los otros, si bien la identidad no es revelada, tal vez porque no son fotos Sí, nocturnas, sí, pero es el ambiente. es el ambiente, Es un es todo el clima. clima, Sí, es el claro. sujeto en ese contexto que nos da Sí, esa claro. sensación Una de película de espías. espías. Eh, Así, las hice rápida. Vengo, la noche me abruma y de Sí. repente necesito el sol. Este es un fotógrafo vietnamita, pero que vivió toda la vida en California. Se llama Minte y sí, el apellido no se sabe. Es como, de hecho es un seudónimo, o sea, Minte. De Así Mr. lo conocemos y así pueden cansarse en Google de buscarlo. Eh, Hoy les decía que se acuerden de Ellen Binet y la presencia de las geometrías, solo que ella lo trabaja en blanco y negro. Y les decía, recordemos la idea del espacio negativo, donde esas geometrías se van a recortar. Bueno, si a ese estilo minimalista, puramente de las geometrías exclusivamente, le sumamos esta carga del sujeto enigmático que venimos hablando, nos da Minté. Eh, Hay una gran búsqueda del fotógrafo, ante todo, de estos espacios. O sea, si vos me decís, ¿dónde puedo hacer esto? ¿Dónde encuentro esto? Bueno, acá en Argentina hay, no sé, te vas al CSC o a la Sí, Biblioteca Nacional, hay lugares. pero trabaja con arquitecturas más brutalistas, ¿no? De grandes estructuras de concreto. Y a mí lo que me gusta es que los sujetos de él siempre están recortados, Sí. medio sujeto. Y están Uno sí, caminando, están uno no. pasando y pasan. Claro, pero acá hay que decir, porque esto no fue hasta ahora revelado, que son modelos, que son sujetos que él incorpora en la foto. Hasta ahora venimos trabajando un verosímil donde, no sé, me detengo acá y este va pasando por ahí y uno quiere creer en cierto verosímil de que hay algo del street photography, que hay un instante decisivo, bueno, pasó Sí, justo, estaban ahí, pero esto es no, pictorialismo, esto es una foto claro. dirigida. Acá hay una foto armada, él lleva a sus modelos y los hace transitar el Sí, espacio. Entonces estamos frente a un paisaje urbano que, que es propio, que está ahí, que existe en la realidad,
pero que tiene como una dirección artística por sobre ese paisaje. A mí me parece alucinante lo que hace, siempre con mucha profundidad de campo. Vamos a ver foco desde la primera baldosa hasta la última. Y algo que les va a sorprender, no quiero dejar de decirlo, estoy evitando decir muchas cosas para hacerlo rápido, pero esto es importante. Juanpe, igual una cosita, en un minuto son las 9. Así que me digo como que 2 minutos. No digas más. Bueno, solamente voy a decir esto. Estas fotos están sacadas con iPhone. Es un montón. Es un montón. Les dejo, no sé si esto se va a subir después, pero investiguen la obra de George Beam, que es Otro Planeta. Así, hacemos así. Estas palmeras no existen, las puso él. Son de otra foto. Esta columna no existe, son de otra foto. Entonces, un collage de formas. Mírenlo así. Perfecto. Al pasar. La sueca, Thelma Evelina Severin. Otra variante que no mencioné es el interiorismo. Hay mucho el paisaje urbano que devino en la fotografía de arquitectura de interiores. Bien, es la Wes Anderson de la fotografía de interiores. Empezó como arquitecta, sí, y terminó volviéndose una maestra del color. Usa el paisaje interior, en este caso, para poner en juego reglas de armonía. O sus fotos son monocromáticas, o generan tríadas de complementarios, y ella se incorpora. Son todos autorretratos. ¿Quieren un poquito, querés pasear por 2 autores? Este es el Diego, último. Rápido, antes de... Yo te pongo, mira, no, más fácil te pongo el último, hacemos un paneíto si querés rápido con... Yo quiero decir de Jonathan Castellino que lo investiguen, porque miren lo que hace. Nada más. Doble expo. Doble expo y la espeja. Esta es la ciudad de día y esta es la ciudad de noche. Dark. Esta es una parte de la ciudad y esta es otra parte de la ciudad. Y acá se va al chori, como dicen los pibes. Claro. Son 4 o 5 exposiciones simultáneas donde apenas mueve la cámara entre una y otra y parece que hay más edificios de los que hay. Es decir, en modo de síntesis, para responder la pregunta inicial, él está creando el paisaje directamente.Ado. Bueno, es una ciudad que no existe, la inventa. No existe. Yo te puedo linkear ese con el anteúltimo que había presentado. Me voy así de rápido. Sí, acá son varios ejemplos un poco de lo mismo que ya íbamos hablando, pero me parecía que el que más linkea es, bajando un poco más, Escher. O sea, el trabajo de Escher tiene que ver con eso. O sea, es donde el espacio y el paisaje urbano es totalmente onírico y no hay ninguna relación con lo que entendemos como paisaje, pero sigue siendo y sigue teniendo el mismo código de un espacio, entre comillas, habitable. Entonces, te lo puedo linkear con el último y hace esto. O sea, entiendo como que es un paisaje donde hay hábitat, hay gente que vive en ese espacio, pero es otro nivel de lectura y narración. Y ya con eso cierro, porque el resto son un poco más... Bueno, acá de vuelta, o sea, Breccia, y linkeamos con el expresionismo alemán y lo que ya vimos. Lo que está buenísimo es cómo las dos áreas tienen un montón de factores en común. Es fascinante. No esperaba, vamos a decir que trabajamos mucho la máster, pero yo no vi todos los ejemplos de Diego y él no vio todos los ejemplos míos. No. Y de repente está buenísimo que efectivamente se crucen de esta forma. Y aparte cómo, o sea, no sé, motivaciones que vemos ahora empezaron en el 1500 y siguen siendo motivaciones. Entonces hay algo que no caduca de todo eso, que no es que pasa de moda. No, y me parece que lo interesante de todo esto es que una vez ahora algunos que se están iniciando también en la fotografía o en ilustración tengan este estímulo de pensar un poco lo que decíamos antes, el arte como artificio, en donde nada está dado, todo se elige. No. Entonces, tipo, el paisaje no es que no existe y uno lo fotografía, uno lo forma y lo carga. Pero siempre hay una motivación de alguien, o sea, vos tenés que buscar algo. Claro. Si no, si son paisajes o son pinturas que están bien, son correctas, pero les falta... para mí lo que puede pasar es como que caes en lo técnico, que no es que esté mal, pero bueno, queda ahí, o sea, técnicamente está muy bien, pero le falta sal, ¿no? Le falta un poco más de sangre. Bueno, ahora es el momento en que les pueden tirar a los profes flores en el chat. Ya volaron un montón de emojis. Sí, hubo un montón de... Mirá, vuelven. Corazoncitos y... Por la gracias por la paciencia.